Bienvenido. Siéntate. Vamos a aprender. Esto es Filoso Ando. Muy buenos días. Este es el episodio número 71. Mi nombre es Juan Camilo Romero y Filoso Ando. Filoso Ando de vuelta en este espacio de terminación de la escolástica durante la filosofía, acercándonos cada vez más a estas grandes figuras que llegarán después en el Renacimiento y que son, digamos, un poco más conocidas, un poco más populares en cuanto a sus nombres, pero no sin antes pasar por quienes representaron de gran manera el final o la conclusión, para no dar connotaciones peyorativas, de el proceso medieval de la escolástica. Que recordemos que la escolástica principalmente lo que buscaba era encontrar una amigabilidad, un balance entre los roles de la fe y la filosofía dentro de una sola. Una de las personas más importantes en el rompimiento de este objetivo, lo que llevaría a la eventual separación de la religión y la filosofía, es el pensador del día de hoy, quien, aunque no muy conocido por su filosofía o por su trabajo, es conocido por su sistema epistemológico, este siendo Guillermo de Ockham, quien propondría la famosa navaja de Ockham. Ahora vamos a hablar un poquito del contexto histórico de lo que está sucediendo en estos momentos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta es una época de fuerte inestabilidad política y religiosa. Tenemos, por ejemplo, el papado de Aviñón. Tras la elección del Papa Clemente V en 1305, la sede pontífica se trasladó a Aviñón en 1309, bajo la influencia de la corona francesa. Los papas Juan XXII y Benedicto XII y Clemente VI ejercieron su poder desde allí, lo que generó tensiones con el Sacro Imperio Romano Germánico y críticos como Ockham. Bueno, los que son fanáticos de la historia como ustedes sabrán que eventualmente esto llevó a un conflicto y a tener dos papas simultáneamente y el famoso Papa Oscuro. Otro evento importante que sucedió durante estos años fue la Guerra de los 100 Años. El conflicto franco-inglés marcó la política europea. Aunque sus fases más intensas ocurrieron después de la muerte de Ockham, las rivalidades dinásticas y económicas ya bullían durante su vida. Habían movimientos franciscanos espirituales. El orden de los franciscanos estaba dividido entre los que defendían la pobreza apostológica absoluta y los que aceptaban propiedad comunal. Oxford y París eran centros neurálgicos del saber. Allí florecían debates sobre lógica y teología. Las escuelas rivalizaban en torno a los realistas que se iban al camino de Tomás de Aquino y conceptualistas que se pondrían del lado de Pedro Abelardo, preparando el terreno para el nominalismo, y comienza a aparecer la peste negra. El brote inicial llegó a la costa mediterránea en 1347, que es el año en el que moriría Ockham, pero todos los hechos que llevaron a que esto se propagara, la pobreza, el acumulo de comida o la ausencia de esta, la falta de higiene, todo esto está sucediendo durante la vida de Ockham. Hay muchos historiadores, recuerdo inclusive cuando escuché un podcast sobre la peste negra, que decían que esta es la peor época para estar vivo en la historia de la humanidad. En este siglo todo estaba fatal, todo, aunque sea en la Europa. Y esta es la época en la que se desarrolla Ockham. Ahora sí, hablamos de su biografía. Guillermo nace alrededor de 1287 en el pueblo de Ockham. Es hijo de una familia noble menor. Ingresa en la orden franciscana alrededor de 1307 y en 1309 se traslada a Oxford para estudiar artes y posteriormente teología. Se le reconoce como Magister Artium antes de 1316 y aunque completó todos los requisitos para el grado de maestre regente en teología entre 1309 y 1321, nunca obtuvo su título, por lo que se le conoce como el venerable principiante o venerabilis inceptor. Durante su formación en Oxford, destacó bajo la tutela de Walter Chatton por su claridad expositiva y su insistencia en la simplicidad de los argumentos.
En 1317, los franciscanos espirituales comienzan a reivindicar la pobreza absoluta de Cristo y los apóstoles. El Papa Juan XXII, en las bulas Quia Nonnunquam y Ad Conditorem Canonum, condena esta interpretación como herética. Al revisar estos documentos, Ockham concluye que negaban la pobreza evangélica y anulaban la regla de San Francisco, lo cual hizo que él se enfrentara directamente con el pontífice, con el Papa. En 1324, tras la condena de su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, se le ordena presentarse en Aviñón, recordemos que ahí está el Papa. Juzgado allí, huye de la ciudad el 26 de mayo de 1328 y se refugia brevemente en Pisa, antes de dirigirse a la corte del emperador Luis IV de Baviera en Schongau. Bajo el patrocinio de Luis el Bávaro, Ockham compuso sus principales escritos, la Summa Teológica, que en su caso son Summa Logicae, la Crítica a la Autoridad Papal, conocida como Correctorium, y la Teología de Providencia, Opus Nonagita Diario. Aunque fue excomulgado el 6 de junio en 1328 por abandonar Aviñón, jamás fue reconciliado con el Papa y permaneció en exilio hasta el fin de sus días. Finalmente, Ockham moriría en Múnich entre el 9 y el 10 de abril de 1347, poco antes de la expansión de la peste negra por Baviera. De todas las áreas de la filosofía de Ockham, que son muy interesantes, la más recordada o la que más efectos tuvo en la realidad actual es su metodología y su principio de la parsimonia. El principio metodológico más conocido de Ockham es llamado la navaja de Ockham, o el principio de parsinomia, que puede resumirse en su famosa frase: no ha de multiplicarse la pluralidad sin necesidad. Este aforismo incita a rechazar explicaciones innecesariamente complejas en el ámbito teológico. Ockham lo empleó para defender la existencia de Dios sin recurrir a intermediarios o entes hipotéticos. Frente a los complejos razonamientos de Anselmo y de Tomás de Aquino, propuso un camino más directo. En filosofía natural, empleó la parsimonia para cuestionar modelos astronómicos que introducían planetas sólidas o esferas imaginarias. Sugirió que los movimientos celestes podían explicarse mediante causas simples, anticipando así el método científico basado en la simplificación de hipótesis. ¿Qué es la navaja de Ockham? La navaja de Ockham básicamente significa que si hay dos posibles explicaciones para un evento, lo correcto es tender a tomar la explicación más sencilla. Es decir, si yo abro mi refrigerador y veo que toda mi comida está derretida, pueden haber sucedido dos cosas. Puede que yo haya cerrado mal mi congelador y eso haya llevado a que se descongelara la comida. O puede que un pequeño demonio haya entrado a mi casa, se haya quedado dormido en el congelador y emanara tanto calor de su cuerpo difunto que la comida se derritiera. Ambos técnicamente son posibles. Sin embargo, uno es mucho más sencillo que el otro y requiere menos esfuerzo de mi parte aceptarlo. Esto es lo que se refiere la navaja de Ockham. No es la idea de que siempre la solución más sencilla es la más probable. Lo que significa es que cuando comparas dos posibles explicaciones, hay que tender hacia la más sencilla. Es una simplificación de hipótesis. Por cierto, que la navaja de Ockham se llama así la navaja de Ockham porque decían que se utilizaría para afeitar las barbas de las explicaciones de Platón. Ahora bien, aparte de su filosofía epistemológica, Ockham fue muy importante en la filosofía del lenguaje, particularmente en el tema del nominalismo y la teoría de los universales. El rechazo a los universales como realidades independientes es una piedra angular del pensamiento de Ockham. Frente al realismo medieval de Averroes y Tomás de Aquino y el conceptualismo de Pedro Abelardo, Ockham defiende el nominalismo. Los universales son nombres, no cosas, decía él en la Summa Logica. En la misma teoría, solo las cosas singulares son entes reales. Para Ockham, solo los individuos existen realmente. Las categorías generales son construcciones lingüísticas. Con este enfoque, adelanta nociones de abstracción y semántica que serían retomadas siglos después en la filosofía analítica.
Esto hace que él se dispute con Duns Scoto, de quien hablamos el capítulo pasado, quien por cierto fue su maestro. Ockham rechaza la idea que una esencia universal común a todos los individuos existe, argumentando que esta unidad no exige una entidad independiente más allá de los seres concretos. Es decir, él ve el mundo de las ideas platónicas y dice: este mundo es innecesario. Las cosas existen en sí y tienen su lenguaje. Tienen el nombre que las describen, pero la cosa es la cosa y el nombre es el nombre. No hay un punto medio. O más bien, no es necesario un punto medio. Por supuesto que en la época en la que vivió Ockham, particularmente en el deterioro de esta época, habría que hablar de la teología y la filosofía de la religión. En teología, Ockham defendió la simplicidad de Dios y la compatibilidad entre la providencia divina y el libre albedrío humano. En su obra Opus Nonagintadierum, él dice: Dios es simple y no tiene partes. Deus e simplex nec habet partes. Sostiene que la omnipotencia divina no anula la libertad humana, rechazando así las interpretaciones agustinianas que negaban el libre albedrío en favor de la predestinación absoluta. Sus misivas a otros teólogos muestran un tono dialogante, dispuesto a matizar sus posiciones sin sacrificar la coherencia interna de sus argumentos. Sin embargo, para Ockham sí hay que comenzar a separar entre filosofía y religión. Para él, la filosofía se encarga de lo que es real, la religión de lo que no se puede entender. Y de cierta forma, aquí es donde nace la ciencia moderna. Porque Ockham dice: vamos a lo nuestro. Nos vamos a quedar aquí, en lo físico, hasta lo metafísico. Pero los temas del alma, esos son temas de la religión. Los temas del mundo de las ideas, eso no es importante. Yo soy un nominalista. La explicación a mis preguntas, vaya, probablemente sea la más sencilla. Es el verdadero inicio del método científico. En cuanto a la política, Ockham se va al tema de la relación entre la Iglesia y el Estado. Abordó la política con igual audacia que los otros temas. En su Correctorium defendió que la autoridad suprema solo puede ser Dios, no un hombre, respaldando así el derecho de un rey legítimo frente a la intervención papal. Cito: el rey solo puede estar sujeto a Dios, no a un hombre superior. Ojo aquí, estamos desafiando la autoridad del Papa en pleno siglo XIV. Como consejero Luis de Baviera, impulsó la obediencia condicional. La legitimidad del poder depende de la conformidad con la ley natural y divina. Sus debates en concilios y complicaciones diplomáticas sentaron precedentes para ideas de constitucionalismo moderno. En cuanto a la lógica, él introdujo innovaciones en el estudio del lenguaje, especialmente en la teoría del supositio. La suposición es la razón por la cual se establece el significado de un término, decía él en su Summa Logica II. Distinguió con claridad entre intención, es decir, el sentido de un término, y extensión, el conjunto de los objetos a los que se aplica, facilitando el análisis de proposiciones y argumentos. En epistemología, recordemos que la epistemología es cómo sabemos lo que sabemos, articuló un balance entre conocimiento por experiencia y conocimiento por demostración, ilustrando sus puntos con ejemplos cotidianos como el aprendizaje de un oficio frente al estudio de la geometría. Tras su muerte, las obras de Ockham se difundieron rápidamente en Oxford, París y en la Europa emergente del Renacimiento. Figuras como Francis Bacon reconocieron su aporte metodológico. Francis Bacon dice en su Novum Organum: Ockham nos enseña a no multiplicar supuestos más allá de lo que la experiencia requiere. Filósofos empiristas como Hobbes y Locke bebieron de su nominalismo y parsinomia. La filosofía analítica del siglo XX, el rechazo de las entidades innecesarias, continúa inspirando debates sobre la ontología y la metodología científica. Todo esto es influencia de Ockham, por eso es tan importante. Ahora, en tiempos recientes hay investigadores como Peter C. Lane que han cuestionado los límites de la navaja de Ockham en fenómenos complejos como la mente humana o los sistemas socioecológicos. Ellos preguntan: ¿puede la parsinomia simplificar adecuadamente la complejidad sin perder explicaciones valiosas? Y estas discusiones muestran la vitalidad de su legado y su adaptabilidad también. Claro,
es entendido que la parsinomia de Ockham, su navaja, tiene como propósito simplificar el pensamiento, concentrar la atención donde la atención va a ser más útil, pero no es una respuesta a todo. El hecho que todavía se cuestione su uso es porque hay gente que considera que podría llegar a ser una respuesta a todo. Esto habla de su valor. Me gustaría saber si ustedes tienen algún ejemplo que se les ocurra en el cual un raciocinio como el de la navaja de Ockham les haya ayudado a ustedes a evitarse problemas o a tomar una decisión o a explicar alguna duda personal que hayan tenido. Me encantaría leerlos. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Hasta luego.